Bien, alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar la tercera parte del tema de los incas. En este caso particular, observaremos cómo se dio el desarrollo político de esta civilización. Así también observaremos el desarrollo económico. Como primera etapa, vamos a ver a continuación la organización política. Bueno, primer punto, chicos, hay que entender que los incas lograron una organización eficiente. Su desarrollo político-administrativo, jóvenes, fue eficiente, sólido, ¿no? Y práctico, ya que les va a permitir administrar un vasto imperio. Entre las características que vamos a ver en la organización política incaica, tendremos la siguiente. Por ejemplo, estamos ante una monarquía de carácter absolutista y teocrática. Recordemos que el Inca no solo es considerado como el hijo del sol, es prácticamente tratado como si fuese una divinidad en la tierra. Obviamente sus leyes, la voluntad de este personaje va a ser acatada, sin chistar, por toda la población. Nadie se atrevería a cuestionarlo abiertamente. Ahora, en cuanto a la monarquía inca, esta tenía dos cabezas, por así decirlo. Es decir, nos vamos a encontrar ante una diarquía. ¿Qué quiere decir eso? Es que durante el imperio, en vez de un solo gobernante, van a estar gobernando dos incas de manera simultánea. Al respecto, mucho se ha estudiado y se ha discutido. La razón por la cual durante mucho tiempo primó la idea de un solo gobernante fue más la influencia europea, ya que los españoles no concibían el mundo donde hubiesen dos gobernantes simultáneos. Para ellos solo debía haber un solo gobernante. Pero, como les dije, en el caso de los incas asistiremos a una diarquía, dos gobernantes de manera simultánea. Así tenemos al Inca, quien dirige el Estado imperial con la participación de su hijo, el Auqui. De esta manera vamos a tener que el Inca gobierna y su hijo, el Auqui, lo ayuda, ¿no? Como una especie de co-gobernante. En cuanto a la capital, el Cusco, tenemos que entender que esta es considerada como el cerebro y corazón del Estado Inca. De hecho, Cusco significará el ombligo del mundo. De este lugar, los incas van a dirigir los destinos de su imperio. Ahora, dentro del Tahuantinsuyo van a haber pequeñas subdivisiones, ¿no? Provincias que son los guamanís, pero estas a su vez van a estar divididas en curacascos, es decir, territorios controlados por un curaca, un pequeño señor que gobierna un pequeño territorio a un conjunto de familias. Estamos hablando del Ayllu. Entonces, el curaca está a cargo de un Ayllu y este tendrá que responder directamente al gobernante, que quiere decir en este caso el Inca. Aquí tenemos, jóvenes, la imagen del curaca. Como les dije, él gobierna un Ayllu. Bien. Ahora, chicos, ya una vez definido, ¿no?, cómo son las características, ¿no?, de la parte política, veamos la estructura política. Por un lado tenemos al Zapa Inca, dueño y señor del imperio. El Zapa Inca es quien se encuentra al mando del imperio. Podemos hablar de los Zapa Incas a partir de Pachacútec, ¿no? Con él se le va a empezar a considerar como hijo del sol. Es el intermediario entre el Hanan Pacha y el Urim Pacha. El Hanan Pacha es el mundo de los cielos, donde viven los dioses. El Urim Pacha, ¿no?, es el mundo de la tierra, es decir, donde nos encontramos nosotros. Recordemos que existen de manera simultánea dos incas. Así tenemos, jóvenes, aquí a Lauki, quien va a ser el príncipe heredero. Él va a ser elegido entre sus distintos hermanos. Para
que vean cómo se produce esta elección. Pues bien, serán las panacas, ¿no? O mejor dicho, las mujeres de las panacas las que nombrarán a los candidatos para que sucedan al Inca. De esta manera, jóvenes, el Inca va a poder tener hasta 2, 3, 4, 5, hasta más príncipes que van a estar en capacidad de sucederle en algún momento. Pero el Inca tomará la decisión, agarrará a este grupo de jóvenes y los pondrá a prueba. Poco a poco les va a ir incrementando la responsabilidad y a su vez irá descartándoles. Aquellos que logren, ¿no? Cumplir las expectativas del gobernante serán, ¿no? serán nombrados príncipes o auquis. Pero al final el Inca se quedará con uno solo de ellos, aquel que demuestre mayor capacidad. De esta manera, este joven va a gobernar al lado de su padre. Esto facilita mucho las cosas, ya que en caso de que el gobernante muriese, el joven príncipe ya estaría al tanto de la administración del imperio y el traspase solo sería una mera ceremonia, algo así como un pequeño protocolo. El Zapa Inca inmediatamente tendría que nombrar un nuevo Auqui, ¿no? Para poder prepararlo para el futuro. Luego tenemos el Tahuantinsuyo Kamachic. Estamos hablando ahora del Consejo Imperial. Esto fue un grupo integrado por los 4 apucunas, es decir, los gobernantes de los suyos. Huamán Pamadayala solía decir que existían 12 consejeros directamente salidos de los suyos. Lo cierto, jóvenes, es que el Consejo Imperial tenía mucho poder. Podían incluso deponer al Inca si éste se mostraba incapaz en el cargo. Luego tenemos el Apunchik. Él es el representante imperial en las provincias, o Huamanis. Huamán Pomadayala va a llamarlos Capac Apo. Ellos tienen funciones políticas, pero sobre todo militares. Están al mando de las tropas, ¿no? Aparte, administran a la población, recaudan los impuestos. Una serie de hechos van a hacer estos hombres. Pero eso sí, ellos están supeditados de manera directa al Inca, a quien tendrán que responderle. Ya. Ahora, Waldemar Espinosa decía que estos eran pequeños incas, ¿no? Que cada guamani, ¿no? Que gobernaban cada guamani. De hecho, les da otro nombre, Tocricuts. Finalmente tenemos a Tucuy Ricuy, o Tuquirico. Él es el supervisor imperial. Su función es muy independiente, ya que no debe informar a los demás, solo le rinde cuentas al Inca. El Tucuy Ricuy se paseaba por el imperio, casi siempre de manera incógnita, y solo en determinados momentos se presentaba, si es que la situación lo ameritaba, y enseñaba sus insignias. Podía deponer a alguna autoridad que se mostrase incapaz. Esa era la misión del Tucuy Ricuy, vigilar a todos, ¿no? A todo aquel personaje que pudiese significar una amenaza para el Inca o estuviese desempeñando mal sus funciones administrativas, ¿no? Bueno, volvemos al curaca, ¿no? En algunas crónicas lo llamaron Ayuca, ¿ya? Él es el responsable del Ayu ante el Inca y a la vez debe organizar la fuerza de trabajo, es decir, decidir quiénes van a ir a la mita o quiénes irán al trabajo al cual el Inca ha decidido que se haga. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver la economía inca. De más está decir que la base de la economía de los incas es la agricultura. Dicho sea paso, jóvenes, esta actividad va a lograr un notable desarrollo durante el imperio incaico. Pero centrémonos en la economía, jóvenes. Esta se va a caracterizar por un eficiente uso y administración de los recursos y de la mano de obra. De hecho, el trabajo se basa en dos principios básicos. El primer principio es la reciprocidad.
En este caso, vamos a tener que los habitantes del Ayllu o del imperio se van a tener que brindarse apoyo mutuo. Pero este intercambio de apoyo mutuo, jóvenes, puede ser simétrica o asimétrica. La simétrica, que es el ideal, se va a dar entre los miembros del Ayllu. Es decir, hoy yo los ayudo, hoy yo los ayudo, mañana ustedes me ayudan. Entre todos se van a ir ayudándose mutuamente y de hecho todos saldrán beneficiados. Ya, esa es la simétrica. En cuanto a la simétrica, esta se va a dar entre el Estado Inca y los Ayllus, donde el beneficiario, obviamente, es el Estado Inca. El segundo punto es la redistribución. Esto va a consistir en el reparto de los bienes, ¿no?, del Estado. Luego de la recaudación de impuestos en todo el imperio, los almacenes se llenaban y el Inca procedía a redistribuirlos entre los aristócratas. Ya era deber de cada uno de ellos ver si entregaban, ¿no?, repartían, ¿no?, lo recaudado entre sus súbditos. Es decir, el Inca va a delegar parte de su poder, ¿no?, en sus respectivos funcionarios. Ya, ahora tenemos la tierra. Chicos, recordemos lo siguiente, en el Tahuantinsuyo no existía la propiedad sobre la tierra. ¿Ya, jóvenes? No existía una propiedad individual. De hecho, todas las tierras del imperio son consideradas como propiedad del Estado Inca. ¿Ya? Ahora, esto conlleva que la principal actividad sea la agricultura. ¿Ya? Ahora bien, era deber de cada hombre en el imperio, ¿no?, dedicarse a las faenas agrícolas o algún trabajo, ¿no?, que sea necesario, ya que la idea es que el trabajo indicaba salud y felicidad. Y a los únicos que no se les permitía trabajar eran a los enfermos, ¿no?, a los ancianos. Ellos eran los únicos. Pero bueno, en este caso, jóvenes, como le dije, la principal actividad económica del imperio es la agricultura. Concentra más del 90% de la población. Ahora, ¿cómo se dividía la tierra? Bueno, podemos ver que tenemos las tierras del Inca, que son tierras que pueden ser consideradas propiedad del Estado. De esta tierra se obtiene mediante conquista, planificación o anexión de otras, ¿ya? Ya que con estas tierras se va a sostener el aparato estatal incaico, se va a obtener alimentos para la nobleza y para su respectiva servidumbre. Ahora, la burocracia, eso es otro cantar. Los excedentes van a ser depositados, jóvenes, en las colcas. Luego tenemos las tierras del sol. Su producción debe servir para realizar ofrendas, para preparar la bebida para los asistentes. ¿Ya? Bueno, las celebraciones, ¿no? Las celebraciones van a demorar, de todas maneras. ¿Ya? Las celebraciones van a demorar, ya que, jóvenes, estas tierras, las tierras del sol, debían ser trabajadas por la población. Y para ello el Inca va a encontrar, o bueno, se va a establecer un sistema de trabajo adecuado. Recordemos que los sacerdotes, por sus propias características, no pueden realizar este tipo de trabajo manual y será delegado hacia el pueblo. Aquí en la imagen tenemos jóvenes, por ejemplo, a un sacerdote bendiciendo la tierra, ¿no? Ya. Ahora nos centraremos en las tierras del pueblo. Estas tierras, jóvenes, van a servir de sustento a las familias, es decir, a los ayllus. Serán entregadas anualmente por el Estado Inca en calidad de préstamo, eso que te quede bien claro. Se les va a prestar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El Inca o su representante les entregará parcelas de tierras a los miembros del Ayllu. La regla era básicamente que, bueno, se le daba sobre todo a los casados. Al varón se le asignaba un topo y a la mujer medio topo.
Recordemos que un topo es la medida de tierra que alcanzaría para alimentar, ¿no? Para producir alimentos para alimentar un solo hombre. De esa manera, jóvenes, será el reparto. Muchos autores afirman que este reparto de tierra era porque el Inca, ¿no?, trataba o buscaba que la población se incrementase, ya que jóvenes, la economía inca jóvenes, o mejor dicho, la economía andina difiere mucho de la economía occidental. Para esto tengo que hacer un ejemplo. Por ejemplo, en el mundo occidental, la persona que tiene propiedades, bienes, ¿no?, oro, plata, ¿no?, o dinero, es considerado como una persona adinerada. ¿Ya? Puede darse el caso que esta persona sea un solitario, no esté casado, o sea un hijo único, pero tiene todos estos bienes y por lo tanto se vuelve el heredero de todo esto. Pues bien, esa persona que para nosotros parecería rico o adinerado, en el mundo andino es considerado pobre. En el mundo andino, el rico es aquel que tiene una gran cantidad de familiares con los cuales va a poder intercambiar productos. ¿Ya? Va a poder intercambiar productos, bienes. Bueno, de esa manera, jóvenes, en el mundo andino, el pobre es aquel que no tiene amigos, no tiene parientes. ¿Ya? Bueno, volvemos al tema de las tierras del pueblo. Comprenderán que bajo esa lógica, el Inca trataba de fomentar que su población se incremente, ¿no? Y las tierras, una vez asignadas, a la muerte de ¿no?, volvían al Estado para su posterior reparto. Los jóvenes, ya les dije, el tamaño, dimensión del topo variaba según la productividad. A mayor productividad, ¿no?, a mayor productividad, menor sería el tamaño de la tierra. Sigamos. El trabajo en el Tahuantinsuyo, de carácter obligatorio. El trabajo es monopolizado por el Estado. El Estado va a explotar masivamente el trabajo de los Hatunrunas, ¿no?, miembros de los Ayllus, y se apropiará de los excedentes de producción, ¿ya? Ahora veremos el sistema de trabajo de los incas. El primer sistema, jóvenes, es el Aini, la ayuda mutua entre los miembros del Ayllu. Este sistema va a beneficiar a todos los que participen en él. Luego tenemos la Minca, que es el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad, es decir, del Ayllu. ¿Ya? Se colocaba al servicio del bienestar comunal y también trabajando las tierras del sol. Así es. Estos trabajadores serán destinados a trabajar la tierra del sol, es decir, la tierra que le pertenecía al clero solar. La mita. La mita es el trabajo obligatorio. Todos los habitantes del imperio están obligados a asistir a la mita, ¿no? ¿Y por qué la mita? Porque gracias a la mita, jóvenes, el Inca podrá iniciar las construcciones que consideren necesarias, ¿no? Gracias a la mita, el Inca pudo construir caminos, pudo construir templos, fortalezas. La mita es de carácter obligatorio y requería la participación de buena parte de la población. Ya. Luego tenemos la chunca, que es el trabajo colectivo en beneficio de una comunidad afectada por un desastre. Si algo malo pasaba, entonces inmediatamente de todos los lugares del imperio vendría ayuda. Ya. Bueno, chicos, como les dije, la chunca es el trabajo colectivo en beneficio de una comunidad. Probablemente es el único momento en que la población recibía algo que había estado dando durante mucho tiempo. Nos toca ahora, para terminar, estudiar los almacenes del imperio. Empecemos por el más importante, las colcas, los grandes almacenes del estado inca. Aquí se almacenó de todo, ¿ya? Todo recaudado, ¿ya? Ahora, una vez que la colca se llenaba, se pasaría a la redistribución. Pero antes, jóvenes,
Pero antes, o mejor dicho, después, una vez que se llenaba, se pasaría a reservirlo. Pero antes, parte de la producción sería enviada, ¿no? Sería enviado al tambo. Los tambos son los almacenes que están a lo largo del Capac Ñan. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la colca y el tambo? Bueno, solamente para empezar, las colcas son de mayor tamaño. Y, bueno, y se van a ir almacenando aquí los, ¿no?, alimentos, recursos. Y que serán después redistribuidos por el Inca. En cambio, el tambo está a lo largo del camino. ¿Ya? Es un almacén para funcionarios del Estado, ¿no? Pero también se observó que muchos del pueblo lo iban ocupando. Y acá tenemos una imagen de un tambo. ¿Ya? Ahora, finalmente, los alimentos logrados en las chacras familiares, ¿no?, del Estado serán debidamente almacenados. Por consiguiente, la gente de ese lugar va a tener trojes para todo, ¿no? Para todo. Posteriormente, posteriormente, cuando ya se instalaban en una casa, obtendrían derecho a una pirgua, que es una especie de canasto, ¿no? ¿No? Que es una especie de canasto, ¿no?, de totora o otras fibras vegetales, que les sería hecho a los incas. Bien. Bien, chicos, hasta aquí llegaríamos con la parte política y económica de los incas. Espero verlos pronto, ¿no? Espero verlos pronto en clase. Hasta pronto.